Ok, buenos días otra vez. Bienvenidos a esta clase del curso La Biblia, la Iglesia Cristiana. Pues hoy vamos a estudiar la conversión de Pablo, originalmente Saulo, y cómo Dios cambió su vida. Vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva como uno de los grandes misioneros de la Iglesia. Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo, llamándonos a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Entonces, hoy empezamos, como siempre, con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tus gracias, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Amén. Ok, entonces, otra vez, esto es la Biblia, la Iglesia Cristiana, lección 4. Jesús cambia a Pablo. Y esto viene de Hechos 9, 1 a 19. Estos son nuestros objetivos de hoy. Usar el método de las 4C, como siempre, para leer y entender Hechos 9, esta historia de hoy. Específicamente enfocamos en las preguntas de consolidar en este curso. Y objetivo 2, responder con evidencia bíblica por qué Dios llamaría a alguien como Pablo. Y responder también con evidencia bíblica por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Entonces, estos son los objetivos de hoy. Excelente. Entonces, vamos a empezar con la historia de hoy, con un captar de esta historia. La captar es la introducción, el gancho, que nos lleva al tema del día. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8, en estos capítulos? ¿Ustedes tienen algunas cosas, algunas actividades de la iglesia en estos capítulos? Pastor, buenos días para usted, para todos los compañeros. Bueno, aquí hay una actividad importante que es la curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo y cuando Dios, el Espíritu Santo, a través de ellos hace la sanación, dice la palabra de Dios que saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando el nombre del Señor. Entonces, una actividad que estaban haciendo Pedro y Juan era llevando el mensaje de la palabra de Dios, sí, llevando ese ese alimento espiritual. Y dice la palabra que Dios en la palabra dice que no tienen necesidad de médicos los que están alentados, sino los enfermos. Lo dice la escritura, ¿sí? Los que necesitan medicina son los que están enfermos. Y esta medicina era una medicina también espiritual, pero también se glorificó el Señor en su sanación. Sí, gracias, Olman. Sí, por supuesto, esto es una de las actividades de esta primera iglesia.
¿Alguien más quiere compartir algo de estos capítulos? Sara, adelante. Sí, hermano, buenos días. Yo puse aquí que Pedro y Juan hacen un milagro con un hombre cojo que tenía 40 años. Entonces lo sanaron y entonces a ellos lo llamaron porque hizo ese milagro, lo llamaron al concilio para reprenderles que no anduvieran haciendo esas cosas, ¿va? Esos milagros. Entonces les contestó que cómo iban ellos a obedecer la palabra de los hombres antes que la palabra de Dios. Y después eh, un cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y viendo y vendido no estaba en tu poder. Ya vendido ya no estaba en su poder. No has mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y también su mujer llegó, llegó allí y también ella cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia por por, por las manos de los apóstoles. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico. Eso puse yo, pastor. Gracias, Sara. Y muchas gracias por compartir. Ahora voy a... Vemos, pastor, también una polémica muy grande, lo dice la hermana y lo dice la palabra de Dios, por la curación de esta persona que lo colocaban, lo tenían como negocio, digamos, el día de hoy, para que pidiese limosna. Por eso Pedro y Juan dijo, hay unos detalles muy importantes aquí, que es el trabajo en equipo. Cuando él dice, míranos, todo significa el trabajo en equipo, ¿cierto? Pedro había podido decir, míreme, pero él dijo, míranos. Entonces eso significa que el trabajo en equipo es el respaldo que Dios da en la obra del Evangelio. Y por eso hubo el milagro, la sanación, que sí, tuvo problemas, tuvieron inconvenientes ante el concilio, ¿sí? Entonces, como dice el versículo Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces vemos también la conversión, estamos viendo la conversión hoy de Saulo, pero vemos la conversión de una persona que era limosnera, que era enferma, y también el Señor, al que Él quiere, sana. Sí, gracias, Olman. Muy bien. Entonces, esto es un resumen, lo que yo tengo aquí, pues en Hechos 3 hacía milagros en el nombre de Jesucristo, predicaba a Cristo, solo en Él es salvación, predicaba la ley, hasta los miembros de la iglesia necesitan escuchar la ley de Dios para poder reconocer sus pecados y así arrepentirse. Eso es también con Ananías y Zafira, como compartió Sara, y sufría con gozo también.
Los arrestaron, los azotaron, les prohibieron seguir predicando, pero aún así siguieron. Entonces, sí tenemos estos y esto es hasta Hechos 5. Entonces, Hechos 6 y 8, pues tuvo dolores de crecimiento. Aumentó el número de creyentes. Era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacerlo todo y tuvieron que reorganizarse. El equipo de 7 diáconos apoyaba a los apóstoles, quienes se dedicaban al 100 a la palabra y a la oración. Y en Hechos, lo siento. Hechos 8 fue perseguida después de la muerte de Esteban, el primer mártir, pero la iglesia dispersada y llevaba la palabra con ellos. Satanás ataca la iglesia y Dios utilizó esto para el avance del reino. Y bautizaba y predicaba en todas partes. Excelente. Entonces, esto es un resumen de lo que estaba pasando con la iglesia en estos primeros momentos de la iglesia después de la asunción de Jesús. Pastor, y algo para el día de hoy, sigue habiendo la persecución a nivel del mundo, a través de los misioneros culturales, a través de los misioneros transculturales, a través de los mismos gobiernos de turno, ¿sí? Viene un Sí. ataque siempre a la iglesia, a la verdadera iglesia, a la iglesia cristiana. Pero como dice la palabra del Señor, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces debemos estar nosotros fortalecidos y con buen ánimo. Vienen desánimos. Hay mucho desánimo también en el pueblo de Dios cuando los misioneros, cuando hay una persecución por este tema del evangelio, ¿no? Entonces, las personas o los gobiernos quieren una comodidad. Vemos a nivel mundial en El Salvador, presidente Bukele, ¿sí? Si vemos la historia de él, y yo invito a los hermanos que vean la historia, fue un niño que tuvo un llamado de Dios. Él no fue porque lo puso el pueblo, no, él tuvo un llamado de Dios cuando fue pequeño, creció en una iglesia cristiana, de conocedor de la palabra, y por eso lo está haciendo en justicia sobre El Salvador, pastor. Gracias, Solman. Sí, gracias por compartir esto también. Entonces, continuamos con la historia de hoy. Ustedes han oído esta historia en el video y también leído en sus Biblias, y ahora vamos a revisar esta historia otra vez. Voy a contar la historia. Sí, y esto es la historia de Hechos 9, de la traducción Dios habla hoy. Entonces, mientras tanto, el fariseo Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían al nuevo camino, es decir, creyentes, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que
venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz de la decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llama Ananías, a quien el Señor le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Esto es la palabra de Dios. Entonces, continuamos ahora con las preguntas de considerar y nuestro enfoque todavía hoy es las preguntas de consolidar. Entonces, vamos a pasar las preguntas o hablar de las preguntas de considerar un poco más rápidamente para tomar más tiempo con las otras preguntas. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Sara? Yo puse Saulo, sumo sacerdote, Ananías. ¿Está bien, hermano? Sí, excelente. Sí, sí, Jesús también. El En Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y los acompañantes de Saulo. Excelente. Y habla de los discípulos en Damasco también. Ok. Muy bien. Continuamos con los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia?
Y hermano, yo puse las cartas, el camino, la calle derecha, la casa, las escamas que se le cayeron a Saulo y el agua donde fue bautizado. Excelente. Gracias, Sara. El cielo, Ujú. Así pues. la Sí, voz, La voz. la voz. Sí. la luz, La luz del cielo, sí. Ujú. Los ojos de Saulo también. Las escamas, obviamente, dijo Sara, pero también los ojos. Muy bien. También esos son objetos, los ojos. Tal vez. Sí, sí. Tienen un parte de la historia. Está bien. Continuamos entonces. Sí. ¿Dónde ocurrió la historia? En Damasco. Sí, sí, en Damasco, en camino a Damasco y en Damasco y en la casa también de Judas. Excelente. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Ah, y yo diría después de la muerte de Jesucristo. Sí, sí, después de su asunción al cielo también. Ujú. Excelente. Y también podemos ver en pues capítulo 8, que es después de la muerte de Esteban también. Ujú. También. Olman, ¿algo más? Sí, pastor, iba a decir que también cuando Saulo comienza la persecución contra, como inicialmente le decían ellos, los del camino, los que llevan la palabra, ese fue el punto principal, eh, digo yo, en esta conversión, porque había una persecución fuerte, había una persecución muy dura contra los del camino. Por eso en ese momento Ananías, él le dice, Señor, pero es que vienes a llevarnos a oprimir. Entonces, ahí es donde el Señor le dice que no, que Él va a ser un instrumento. Entonces, es importante en la persecución que Él tenía contra los cristianos, contra los del camino en ese tiempo, ¿no? Ujú. Gracias, sí. Ok, ahora el problema o un problema en esta historia y si se soluciona el problema. El problema de la persecución, pastor. Ok, sí, sí, Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia. Ujú. Excelente. Y sí, se soluciona este problema, sí, Claro, ¿cierto? Jesús a las llama. buenas, Sí, a las buenitas, como dicen en México, a las buenitas. sí, sí. Jesús llama a Saulo, el que perseguía la iglesia. Y yo he pensado, pastor, perdón, hago un paréntesis ahí, y la hermana y los hermanos, yo hago un paréntesis en esto y eso pensando en voz alta, ¿no? Y es, ¿qué oraba Pablo cuando estaba en esa condición? Porque dije que estaba orando. Yo pienso que en esa condición él no conocía de la palabra de Dios, ¿sí? A pesar de que sí había sido instruido por Gamaliel, ¿sí? Él conocía, pero yo pienso que él estaba orando era que el Señor le recobrara la vista, porque no es fácil. Y yo he tenido ese sentir y cuando yo veo en las partes donde yo
donde uno va a ver uno personas en esa condición y le cuento que debe ser muy duro, ¿no? Ujú. Debe ser muy duro, Sí. ¿no? Entonces yo pienso que él oraba. ¿Y qué oraba? Pues que le recobrara la vista. Pienso yo, ¿no? Es un decir mío, pero ¿qué más podía estar diciendo? Orando, ¿sí? Pidiéndole misericordia a Dios Ujú. y arrepintiéndose. Sí, posiblemente, sí. Ujú. Sí, sí, pues otro problema es si los discípulos recibirán los discípulos a Saulo o no. Y pues no tenemos toda la solución, no hemos encontrado todos los discípulos en esta historia, pero con Ananías, sí, el Señor le habla con Ananías en una visión, diciendo que sí, Saulo va a ser a compartir mi palabra a toda la gente. Pastor, algo que el Señor me ha inquietado a través de esta historia y yo la aplico en ocasiones es cuando hay una persona que no, un caso, digamos, de una familia. Yo tengo un hermano fuera de Colombia y yo le digo, Señor, tú tienes preparado a alguien allá, así como tú preparaste a Ananías, para que envíe ese evangelista, a esa persona, para que te conozca a ti. Porque uno no puede ir, ¿cierto? Pero entonces esto nos enseña a nosotros que el Señor tiene miles de personas que nosotros no conocemos, ¿sí? Y el Señor Mm, hace como quiere. Entonces es una sí. bendición poder orar y decirle, Señor, mire, en esta ciudad está el Señor, envía a esa persona así como enviaste a Ananías, ¿sí? Y créame, pastor, que cuando uno cita la palabra es una tremenda bendición. Mm. Gracias, Olman. Ok, entonces continuamos con las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? De esta historia es que Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Esto es el punto principal de esta historia. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pecado? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esta pregunta es la ley. Siempre estamos hablando de ley y evangelio con estas preguntas. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, en el caso personal, cuando yo no conocía, porque nosotros venimos, o yo vengo de una iglesia tradicional, uno decía, pero ¿qué hacen esas personas por allá? Como gritando, como haciendo algo que no tenía uno conocimiento, ¿cierto? Entonces ya cuando uno conoce la palabra del Señor, uno dice, qué ignorancia, ¿no? Por eso dice la palabra por ahí en Crónicas que al pueblo se pierde porque le falta conocimiento, ¿sí? De la palabra de Dios. Entonces, yo pienso que hemos, en otro tiempo, yo soy muy respetuoso, digamos, de las demás religiones, ¿sí? Son religiones, son tradiciones, mas no las comparto, ¿sí? Entonces, uno puede tener relación con sacerdotes, con X personas, mas no, ¿sí? Porque Dios no hace excepción de personas y yo he aprendido en el tiempo que llevo como cristiano, como llevando el mensaje también de la palabra de Dios, de que no debemos de ser un equipo también de trabajo, pero así no tengamos nosotros, no nos mezclemos con ellos, que no se conviertan a nosotros, sino al contrario, sí, que ellos se conviertan al Evangelio, ¿cierto? Que eso es una clave importante para este tema. El otro es que
Sí, en otros cursos que yo he tenido en la Academia Cristo hemos también debatido, en el buen sentido de la palabra, es que ya por el hecho de ser cristiano, entonces la persona no va a donde la persona que es inconversa. Digo, no, no, es que yo no voy por allá porque allá toman, porque allá hacen esto, aquello. No, al contrario, hay que uno ir, obviamente no compartir, sino a medida, ¿sí? Porque dicen, no, pues ya se volvió de otra familia. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros verdaderamente a llevar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y el que hace la obra, pues obviamente el Espíritu Santo, pero sí nosotros debemos ser vasos, esas herramientas, esa luz, esos luminares del mundo y el sal de la tierra, la sal de la tierra también para decirles a ellos y mostrarles también la ley y el Evangelio. Sí, gracias, Olman. Muy bien. Sí, también en esta historia, pues, podemos pensar en la persecución. Y este pecado, Saulo estaba respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Dice esto en versículo 1. En versículo 4 dice, el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí, sí, entonces podemos ver estos pecados, obviamente. Saulo fue enemigo de Jesucristo y enemigo de la iglesia. Pero también puedo pensar en mi vida. Yo también fui enemigo de Jesucristo desde nacimiento, quien necesitaba ser convertido en su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Entonces puedo ver esto también en mi vida como enemigo de Dios. ¿Ok? Continuamos con el Evangelio entonces. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Sara, adelante. Sí, hermano, yo lo veo cuando Jesús le quitó las escamas a Saulo para que él ya pudiera ver. Sí. Ahí veo el amor de Dios. Ujú. En este milagro, excelente. ¿Algo En el más? versículo, vemos el amor de Dios también, pastor, Ujú, en el versículo 17, donde dice que Ananías entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo, ujú, hermano Saulo. ¿Por qué le dijo hermano Saulo? Porque ya Ananías sabía que el Señor lo estaba tratando. ujú. Nosotros no podemos llamar a una persona hermano sin que la persona tenga ya el conocimiento y al menos esté en el proceso, ¿cierto? Y eso Sí, me lleva a mí a recordar también cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, que también allá donde los ángeles iban a entrar a rescatar a Lot y donde llamaron también hermanos, ¿sí? Sin serlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ya en este punto vemos el amor de Dios, ¿sí? A través de un hombre, de Ananías, ¿sí? Y a través, obviamente, del Espíritu Santo de Dios, donde hay una conversión real y genuina, porque esa fue la conversión. No sé en qué año, pastor, eso es en el año uno, ¿cierto? Debe ser en el año uno, ¿cierto, pastor? En el año uno, no, cero no hay, en el año uno de Cristo, ¿cierto, pastor? ¿es de conversión? Sí, en el año uno. Esto es más como el año Cero no hay. 30. ¿Año 30? ¿El conversión de Saulo? Sí. Sí, sí, porque am,
Sí, creemos que el nacimiento de Jesús es algunos años antes del año cero. O como el año Entonces, 30, como el año 34. No, me refiero no a la edad del Señor, sino en la edad que llevamos. Creo que es el año 1 después de Cristo, porque cero no hay. sí, pero pues esta historia es, ah, sí, después de la vida de Jesús. Entonces es más como el año 32, 33, algo así. Sí, ok, pastor. Sí, ¿qué más? Del amor de Dios, yo tengo en versículo 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como Marta, Marta, o Jerusalén, Jerusalén, una expresión de preocupación amorosa para él. Pues también en versículo 6, cuando Jesús dice, levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Dios siempre tiene un plan, aunque muchas veces no entendemos qué está pasando en el momento. Pero esto es el amor de Dios, el plan que tiene para nosotros. Sí, Dios compartió información con Ananías y Saulo por visiones, versículos 11 y 12. Y podemos ver su amor, el amor de Dios en el bautismo también de Saulo. En versículo 18, se levantó y fue bautizado. Sí, otra nota que tengo aquí es Pablo el apóstol usó la palabra gracia más de 100 veces en sus cartas. Esta palabra llegó a ser tan importante en su vocabulario a causa de lo que el Señor había hecho por él cuando Saulo era fariseo. Ok, continuamos entonces. La última pregunta de consolidar es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Alguien tiene una respuesta a esta pregunta? El Señor nos pide hacer, llevar su mensaje de la palabra a aquellas personas que están tal vez señalando o tal vez estén colocando una crítica sobre tal vez como lo hacíamos antes o yo lo hacía antes. Ujú. No manera expositiva, pero sí, entonces mostrarles que a través de esta historia el Señor en su amor, sí, en su amor y en su misericordia, sí, nos lleva a un genuino arrepentimiento para que el día de mañana podamos estar ya en esa mansión que tiene preparada para los que creemos a través de la fe en Cristo, ¿no, Ujú. pastor? Excelente, gracias. Sara, ¿algo más? Sí, hermano, lo que yo le pediría a Dios es no mentir, así como Zafira y Ananías, que le mintieron a los apóstoles, y, o sea, dar lo que uno tenga, ¿verdad? Lo que uno pueda darle
a la iglesia. Ajá, Gracias, amén. Sara. Sí. Ujú. Excelente. Que al igual que el apóstol Pablo, yo hablé sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. Muy bien, entonces continuamos con el segundo objetivo de hoy. Tenemos estas dos preguntas, el segundo objetivo y tercer objetivo de hoy. Pero empezamos con esta pregunta. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? El Señor llamó a Pablo al que perseguía a los creyentes. Voy a compartir algo de Pablo primero y después vamos a pensar en la pregunta ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo a ser apóstol y misionero? Algunas cosas de Pablo. Claramente, Pablo, no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en salvación por fe. Era 100% judío y 100% ciudadano romano. Es elegido por Dios para ser un puente entre los judíos y los gentiles y para llevar un mensaje de salvación que por muchos años se enfocaba en el pueblo judío, pero que ahora tiene que ser predicada a los gentiles y a todos los pueblos del mundo. Y respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Esto es Pablo. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pues podemos continuar con estos versículos de Timoteo. ¿Hay alguien que puede ver esta diapositiva para nosotros? Ay, esos perros. Sara, sí, adelante. Amén. Primera de Timoteo 1:12 al 18. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me considero fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Sara. Sí, entonces, pues, primeramente en versículo 12. Doy gracias a Jesucristo nuestro Señor que me fortaleció, porque me consideró fiel a ponerme en el ministerio. El Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Y en Filipenses, Pablo escribió en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces,
es clarísimo que el ministerio de Pablo es totalmente por el amor y poder de Dios. Nada en Pablo. Y también podemos pensar en versículo 13, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia, lo iluminó, obró fe en su corazón. Muy bien, y podemos ver en versículo 14, pues por gracia Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Y La podemos gracia, el regalo inmerecido, ¿no, pastor? Por la gracia, inmerecido. él reconoce y es muy bueno de gracias siempre, ¿no? Y por la gracia se hace regalo inmerecido tanto para él como para nosotros, ¿no? Sí. Sí, y versículo 15, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es muy fácil para nosotros como pecadores también ver un hombre como Pablo, un misionero, un gran misionero, pero solamente por la gracia de Dios. Y podemos ver en nuestras vidas también somos creyentes por la gracia de Dios, tenemos fe por la gracia de Dios. Y los últimos versículos, pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrará toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dios había cambiado lo peor de Pablo en un propósito útil. El peor de los pecadores fue un ejemplo para los futuros creyentes, un ejemplo para mostrar la misericordia ilimitada de Dios, para revelar su paciencia, que es infinita. ¿Alguien quiere compartir algo más de esto? Si no, está bien. Excelente. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo, como pecador? Porque todo el mundo sabe, sí, somos pecadores y podemos ver esto. Podemos ver la gracia de Dios en esta historia de Pablo y podemos ver que también Dios tiene misericordia para nosotros también en nuestras vidas. Y tenemos la salvación por la misericordia de Dios y la gracia. Muy bien. Entonces, la última pregunta, responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia?
Y vamos a hablar de Efesios. ¿Hay un voluntario que puede leer esta diapositiva? Dice así la palabra del Señor. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Gracias, Olman. Sí, como Pablo somos pecadores. El pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y con razón el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Y somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Pero podemos ver en los próximos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Wow. Dios tiene gran amor para nosotros y es misericordioso. Amén. La última diapositiva que tengo es aquí, versículos 8 a 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Amén. Y Pablo dice aquí, pues esta fe no salió de ellos mismos, es el regalo de Dios, no es por obras. Sí, la conversión del pecador es una obra de Dios. Y con la nueva vida espiritual que Dios nos ha otorgado, en verdad podemos responder a la voluntad de Dios. Somos capaces, aunque de manera imperfecta, de hacer lo que Dios quiere. No es que tengamos que hacerlo, sino más bien nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Como dice en 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Excelente. Esto es lo que tengo para hoy. ¿Algún comentario para terminar la clase antes de la tarea? No, Pastor, hermano. no, para mí está bien
Está bien la lección de hoy, nos deja una gran enseñanza, un gran aplicativo, ¿no? Y también para enseñar. Ujú. Ese es el objetivo de las clases de la ley y el evangelio, de llevar a muchas personas que están en una condición, como lo decía Pablo en 1 Timoteo, por ignorancia e incredulidad. Ujú. Son dos palabras claves, ignorancia e incredulidad. Entonces, cuando ya se elimina esta ignorancia y esa incredulidad, viene algo muy hermoso, que es el amor de Dios en nosotros. Ujú. Gracias, sí. Excelente. Ok, entonces terminamos hoy con la tarea para la próxima clase el martes de la semana que viene. Ver el siguiente video para la lección 5, leer Hechos 13 a 52 en sus Biblias y darles un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12 de Hechos para ver más de la primera iglesia y las actividades. Y una pregunta para el proyecto final de esta lección, de la lección 4, es: el Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Eso es la pregunta, una pregunta del proyecto final. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pastor, hermana, y los que estuvieron, que el Señor les continúe bendiciendo más y más, y a nosotros también, seguir avanzando en la obra del Señor. Excelente. Gracias, Olman. Gracias, pastor. Saludos a la familia. Muchas gracias, hermana, también. Gracias. Bueno, Gracias, pastor. Dios lo bendiga. bendiciones. Sí, gracias, Sara.